27 de diciembre. San Juan, apóstol y evangelista, intuitivo y apasionado. Juan 20 del 2 al 8. Vio y creyó. En el contexto de la Navidad, se celebra hoy la fiesta de Juan, apóstol y evangelista. Cuenta el Evangelio que María Magdalena, primera testiga de la resurrección, fue al sepulcro para ungir al Señor y se lo encuentra vacío. Asustada, vuelve a contárselo a los apóstoles y de inmediato Pedro y Juan acuden al sepulcro para constatar lo sucedido. Llega primero Juan, pero deja que Pedro entre delante a examinar. Después entra Juan, quien siempre intuitivo vio y creyó. Suele identificarse al apóstol Juan con el discípulo amado del Señor y como autor del cuarto evangelio, de las cartas de Juan y del Apocalipsis. Es posible que el contenido de estos escritos haya sido redactado por varios autores surgidos de las comunidades, recogiendo el pensamiento y predicación de Juan, siendo él mismo o alguno de sus seguidores quien hacia los años 90 redacta su versión definitiva. Este evangelio se caracteriza por su hondura espiritual y pretende ayudarnos a descubrir la profundidad y la densidad del mensaje de Jesús. En primer lugar, Juan aparece en el Evangelio como discípulo intuitivo que descubre la presencia del resucitado. Es el Señor, y también como su primer creyente. Vio y creyó. Llamado y nombrado apóstol por Jesús, es también uno de los dos discípulos del Bautista, a quienes Jesús pregunta ¿qué buscan?, cuando ve que le siguen. Él y su hermano Santiago, a quienes Jesús pone sobrenombre hijos de trueno, representan el ímpetu y la fogosidad. Llamados por Jesús, dejan de inmediato sus redes y familia y le siguen. Forman parte del trío de privilegiados que Jesús lleva consigo en los momentos claves de su vida, transfiguración, huerto y otros, por lo que no es de extrañar que su madre pida para ellos un privilegiado lugar en el reino de Jesús. Como personas de confianza, Jesús encomienda a Juan y a Pedro que le preparen la cena de la Pascua. Y en esta última cena es donde Juan reclina su cabeza sobre el pecho de Jesús y le pregunta sobre el nombre del traidor. También es Juan el único de los discípulos varones que está al pie de la cruz en el momento supremo de su muerte y a quien Jesús le recomienda a su madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Y desde ese momento la tomó como suya. Juan, en segundo lugar, transmite en su evangelio su experiencia viva de Jesucristo. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca de la palabra de vida, eso os lo anunciamos, dice en su carta primera. Su estilo no es anecdótico ni biográfico, sino más bien teológico y espiritual. Habla desde su honda experiencia. Su teología penetrante y profunda sobre el misterio del Verbo encarnado se centra en temas como la palabra, la vida, la luz, la verdad, la unidad y la comunión trinitaria. Es un evangelio marcado por una profundidad impactante, especialmente en aquellos que lo leen con sinceridad y perseverancia. Según Orígenes, no puede entenderse este evangelio sino desde la experiencia con el resucitado. En tercer lugar, Juan pretende provocar la fe del oyente del modo más puro y radical. O se está con él o contra él, fe o incredulidad. Toda nuestra existencia se decide frente a Jesús. Para Juan, como dice el mismo Jesús, Él es el camino que conduce al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es puesto por Juan en el centro de su mensaje de manera intencionalmente realista, con una mirada contemplativa desde el comienzo hasta la muerte en cruz, y con un lenguaje lleno de símbolos y de contrastes, como agua, vino, bodas, como luz y tinieblas, como muerte y vida. En San Juan, Jesús se apropia reiteradamente del yo soy del Dios del Antiguo Testamento, cuando dice,
yo soy la luz, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, incluso en el momento en que le toman preso y dice, yo soy, mostrando su dominio sobre las tinieblas y la muerte, resaltando así su gloria, de la que Juan ha sido testigo. También es marcada en este Evangelio la hora de Jesús. Ya en las bodas de Caná, dice a su madre que aún no ha llegado su hora, su misión. Toda su vida es cumplir la misión encomendada por el Padre. Pero al final, cuando ya se acerca su hora de sufrimiento y gloria, lava los pies a sus discípulos y realiza su cena de despedida, dando por fin el cumplimiento de su hora y el retorno al Padre a través de su pasión, muerte y resurrección. Su Evangelio está escrito en un contexto muy conflictivo y doloroso para las comunidades de discípulos de Jesús expulsados por la sinagoga farisaica, como aparece en las cartas de Juan. Estos cristianos sufrientes, tanto por la persecución padecida como por las controversias internas, van a tener en estos recuerdos de Jesús, transmitidos por el discípulo amado y sus seguidores, su consuelo y fortaleza, siendo su fe en Cristo Jesús el único soporte de su existencia y el camino seguro para retornar al Padre. Juan quedó marcado por aquel primer encuentro, cuando con Andrés se acercaron a Jesús y él les preguntó, ¿qué buscan? Maestro, ¿dónde vives? Vengan y verán. Y ellos fueron y vieron y se quedaron con él. Por eso en su ancianidad sigue recordando la hora exacta de aquel primer encuentro. Era como la hora 10. También hoy Jesús se dirige a nosotros y dirige las mismas palabras que dirigió a sus 2 discípulos seguidores. ¿Qué buscan? O que luego dirigió a María Magdalena. ¿A quién buscas? Invitándonos a dar una respuesta lúcida y llena de fe. Ante el sepulcro vacío, Juan, intuitivo y profundo, vio y creyó. También supo descubrirlo cuando al escuchar su voz diciendo, echen la red a la derecha, y al ver la red cargada de peces, le dijo a Pedro, es el Señor. Confiados en su testimonio y en el de los demás apóstoles, nos sentimos invitados a ver y creer. Preguntémonos, ¿cómo vivimos en nuestra vida cotidiana nuestra experiencia en el Cristo vivo y resucitado? Nuestra fe en Él ha de ser también nuestro baluarte en medio de los sufrimientos y pesares. Ojalá sepamos descubrir su presencia en los acontecimientos de nuestra vida y podamos decir, es el Señor. En la persona de Juan, Jesús nos encomienda a todos a su madre. Ojalá aprendamos de Él a tratarla con confianza e introducirla en nuestra casa, en nuestra vida. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y Mariano.